Estamos escuchando políticamente incorrectos. Muy buenas tardes, queridísima audiencia. Estoy aquí con el profesor en el estudio nuevamente. Es un placer tenerte aquí en el estudio, profesor, en el segundo episodio de nuestra cuarta temporada, aquí en su podcast favorito, Políticamente Incorrectos. Profesor, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenas tardes, público. Buenas tardes, doctor. Muy bien, gracias. Ya te enteraste, y creo que lo mencionamos en el podcast pasado, que era como la noticia de último minuto, que había dos nuevas variantes del SARS-CoV-2, una en Sudáfrica y una en Londres, que eran variantes pues mucho más contagiosas. ¿Habías escuchado algo al respecto? Creo que lo discutimos un poco el podcast pasado. Tú eras por mucho el que sabía más y el día de hoy traemos datos nuevos y actualizados que nos gustaría compartir. ¿Por qué no nos cuentas qué es lo que leíste, doctor? Claro, bueno, primero que nada les tengo que explicar a la audiencia que los virus lo único que hacen es reproducirse y mutar. Entonces, ellos mutan conforme van cambiando las condiciones del medio ambiente donde ellos se desarrollan. Se vuelven más fuertes o se van debilitando según sean las condiciones del medio ambiente. Entonces, estas dos nuevas variantes del COVID que aparecieron tanto en Sudáfrica como en Reino Unido, ambas distintas, únicas en su forma, son mucho más contagiosas, pero no tan letales como el actual SARS-CoV-2. ¿Pero esto en qué nos tiene que preocupar? Te preguntarás. Pues es principalmente la población joven la que se tiene que preocupar más, porque está afectando a jóvenes de 20 a 40 años. Entonces, son personas relativamente jóvenes, ya no son las personas en grupos vulnerables como lo eran antes. Y esto es pues, la principal característica que tiene esta nueva variante. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que las nuevas medidas que está tomando Gran Bretaña, ya de un lockdown masivo, mucho más riguroso, está viendo que han pues disrumpido todo, tanto la cadena de suministro de hospitales, supermercados y demás tiendas, como sus fronteras, que no están dejando salir ni entrar a ningunos camioneros y están atorados en ambos lados de la frontera. ¿Qué opinas, profesor? ¿Sabías algo respecto de esto? No estaba enterado. Tú estás haciendo por primera vez esta noticia, pero no me sorprende, doctor. A ver, parte de la estrategia de un lockdown es el miedo a lo desconocido. No conocen bien esta variante nueva de COVID, no la tienen bien estudiada. Entonces es un peligro dejar que la gente siga afuera, siga trabajando. Por lo tanto, tienes que parar todo, hasta tener más información por seguridad. Es lo que hizo la mayoría de los países cuando primero llegó COVID, hizo lockdown y la gente decía qué pendejada. O sea, pero dijeron qué pendejada ya que se tenía más datos sobre el COVID. Y Honestamente ya lo siguen salía. diciendo, ¿no? Sí, pero la variante que nosotros conocemos, más o menos ya conocemos más cómo se comporta. Sabemos que cierto rango de edad no le va a afectar. Por lo tanto, se pueden arriesgar más. Al principio no teníamos esos datos. Fue hasta que empezó a salir que gente de 70 para arriba moría más. Por lo tanto, eran más edad de riesgo. Ya que tienes más información, puedes empezar a hacer estrategias nuevas. Pero si estás hablando de una variante, estás hablando de un comportamiento diferente. Distinto. Y, Y es y exactamente lo que es quiero recalcar aquí. Esta nueva variante se encuentra en unas concentraciones de 5 a 7 veces mayores que en la saliva de un paciente que tiene COVID actualmente. Entonces, estamos viendo que las concentraciones del virus en los pulmones, tracto mucoso, garganta y boca son mucho mayores. Esto debe de preocupar a la gente, pero los síntomas de esta nueva enfermedad como tal no cambian, son los mismos. Al parecer no son más severos, simplemente se mantienen. Ahora, tenemos que entender que esta variante probablemente ya está circulando dentro de Estados Unidos, simplemente no la han detectado, porque ya varios países emitieron la nueva alerta de que tienen esta nueva variante del virus. ¿Cómo se sabe cuando un virus es distinto al primer virus? Muy fácil. Las pruebas PCR que analizan el ARN, o sea, la escalerita de ADN del virus, comparan todas las muestras con la primera muestra que se sacó en Wuhan, que es literalmente un archivo de texto que trae toda la información del ADN de este virus. Entonces, a la hora de que tú comparas, si se parecen tales partes del archivo a las partes analizadas dentro de la prueba PCR, se emite una prueba de COVID positivo. ¿Sí? Esto lo hacen por medio de análisis, ya sea láser o por medio de luces. Son máquinas muy complejas. Ahora, esto que pasa es que detectan un virus similar al SARS-CoV, pero no es exactamente igual. Entonces ahí es cuando saben que el virus ha mutado y que tienes una nueva enfermedad. ¿Tú sabías de este tipo de mutaciones, profesor, o de cómo se comportaban las mutaciones, cómo se daban? pregunta. Si la prueba PCR detecta el COVID, o sea, ¿cómo es que logra detectar una variante? ¿No es específica solo para el COVID? No. O La prueba PCR ah, existe desde hace muchos años. De hecho, la prueba PCR se utiliza desde los años, creo que 80, si no me equivoco. Y lo que nos hace la prueba PCR simplemente es detecta los ARNs
positivos o lo que se encuentra, los patógenos que se encuentran dentro de las mucosas y te da un perfil de lo que se encuentra pero te puede encontrar cualquier virus, te puede encontrar un SARS-CoV-25, un SARS-CoV-3, ya sabes, a cualquier tipo, porque aunque son virus que no tienen nombre, te detecta la información, ¿cómo se dice? Genética, del material genético, es literalmente lo que hace la prueba PCR. Entonces, es por eso que te da un perfil de ADN de los patógenos que tú tienes en tus mucosas. Puede darte de un virus nuevo, literalmente te pueden sacar una prueba PCR y tener algo distinto. Entonces, es cuando se van detectando nuevos virus, nuevas cepas. Igual con el ébola fue similar, ¿sabes? Entonces, lo que se trata de hacer, bueno, lo que trata de hacer la industria farmacéutica como tal es ganarle tiempo al virus y tener jornadas de vacunación o una medicina eficaz que detenga este virus, pero no se ha logrado y al parecer con estas nuevas cepas no se va a lograr. ¿Qué opinas? No me acuerdo si fuiste tú el que dijo el podcast pasado que puede que la vacuna sí funcione contra la variante nueva. Sí. De hecho, los científicos de Pfizer dijeron que sí funciona contra esta variante, ya que la variante, o sea, la vacuna la hacen en base a las spikes que te presenté de la fotografía, tuviste. Y como esas spikes también las tiene la variante, porque es con lo que se adhieren a la célula, sí te protege, porque ya emites ¿cómo se llaman? Los anticuerpos, y los anticuerpos sí llegan a atacar a esta nueva variante. Pero es cuestión de tiempo para que el virus mute y logre encontrar un bypass de nuestra seguridad corporal, de nuestro sistema inmunológico, literalmente. Muy interesante, muy interesante. Ahora, doctor, ¿tú en cuántos días crees que va a llegar esta nueva variante a México? Oficialmente. Yo creo que Puede ya que... llegó. Si tú no te diste cuenta en las noticias, tanto en Universal como Reforma, el día que anunciaron lo de la nueva variante del Reino Unido, que fue hace 3 días exactamente, todos los países de Europa emitieron una alerta e inmediatamente cancelaron todos los vuelos y los mismos vuelos que estaban en el aire de Reino Unido los regresaron a su casa. Dijeron, no los vamos a permitir aquí en el país, en ningún país, literalmente. Hasta Estados Unidos. Y entonces hubo noticias en Universal y en Reforma que decían que Andrés Manuel López Obrador dijo que no había razón por la cual detener el vuelo de British Airways. Llegaron 2 vuelos de Gran Bretaña ayer. Es muy probable que en alguno de esos 2 vuelos haya gente que tenga la nueva cepa del virus. No se sabe. Y al no tener controles sanitarios pertinentes, necesarios, dentro del aeropuerto, o sea, dejan salir a cualquier persona que llega, no les dan pruebas ni nada, no hay control alguno y probablemente ya esté aquí esa cepa. Es cuestión de que se incube, además se incube en 15 días y te podría matar. Entonces, esto es cuestión de que nosotros como personas entremos en conciencia y sepamos mantener nuestra distancia. Sí podemos salir, pero no juntarnos con otras personas, no ir a lugares concurridos donde haya más personas. Ese es todo el problema, aunque hay muchísimas personas que por mera necesidad tienen que hacerlo. Entonces, utilicen el cubrebocas, ¿sabes? Y cubrebocas buenos, cubrebocas que en verdad te protejan, no de tela. ¿Qué opinas, profesor? Entonces fue el mismo Inglaterra que regresó el vuelo, o sea, por México No, fue podría de llegar... Netherlands y Brussels, fueron los primeros en regresar los vuelos. Y después de eso, el No, pero Healthcare System, NHS, fue el que literalmente emitió la alerta. Entonces, a diferencia de Wuhan, ellos sí se vieron como una buena parte de la comunidad global y lo dijeron en chinga en lugar de guardarlo como secreto. Estas son las spikes de proteína, lo que tú puedes ver aquí. Esto es lo mismo en la nueva variante del virus. Es por eso que la vacuna sigue protegiéndonos. Pero solo es cuestión de tiempo para que esta madre mute y ya no sirvan las vacunas. Y todo el trabajo que han hecho los científicos y las farmacéuticas se vaya literalmente a la basura, güey. Y podrían quebrar inclusive las farmacéuticas si sale una variante que no se pueda controlar. No sabemos si a la basura, ¿no? Porque no sabemos cómo es el R&D. Podríamos llegar a tener varias pandemias al mismo tiempo. Entonces, con que haya una sola, la gente debería mantenerse en casa. Y con que no tengas la vacuna de una, pero no de las otras dos, te la pelas, ¿sabes? Entonces, es cuestión de ser realistas y esperar que se controlen. Yo espero que con las medidas sanitarias que están tomando globalmente, estos nuevos virus no se puedan esparcir de una manera tan veloz. Pero es cuestión de tiempo, literalmente. Es cuestión de tiempo. El Yo, mundo está... yo no creo que vaya a ser súper peligroso esto. A ver, si enfocamos toda nuestra atención, toda la atención de la humanidad hacia encontrar una vacuna a muchos viruses, yo creo que sin duda lo podemos lograr rapidísimo. Si paramos de enfocar nuestra energía en cómo va el índice de S&P, Wall Street y esas mamadas, y nos enfocamos a invertir recursos y realmente encontrar vacunas, sin Sí, duda la pero humanidad... lo que tú no sabes, profesor, es que hay un shortage de científicos. En la Guerra Fría contra Rusia, si cuando quiso llegar a la Luna, Estados Unidos invirtió sus recursos, puso un budget de billones de dólares hacia NASA y ve con qué rapidez llegaron a la Luna. Sin embargo, no han vuelto a poner un nombre en la Luna.
Es cuestión de enfocar recursos y focus, atención al problema. Definitivamente estoy de acuerdo, profesor. O sea, ve el avance tecnológico que llevó las guerras, porque está el 100% de la atención en atender a la guerra y atender a la tecnología para ganarla. Yo creo que es lo mismo con las pandemias, güey. Simplemente ahorita no hay mucho avance en el área biológica, porque era un área muy olvidada, pero, o sea, esto nos sirve como lección, que hay que tener mucho más inversión en esa área. Necesitamos más healthcare professionals, tanto médicos, tanto internistas, como científicos médicos que puedan desarrollar estas vacunas. Yo estaba viendo el otro día un informe de la televisión alemana que te explica que menos del 0.0005 de la población mundial es científico apto que está trabajando en la vacuna. Y literalmente se distrajo mucha de la atención sobre la nueva vacuna que estaban desarrollando del SIDA y otros similares para poder invertir literalmente todo el tiempo y esfuerzos en esta nueva vacuna. Es lo que te estoy diciendo. El proyecto de Bill y Melinda Gates Foundation, que invirtió todos sus esfuerzos, los dejó de invertir en los proyectos que tenían actualmente para meterse de lleno a la vacuna del COVID. Esos también son millones de recursos que están invirtiendo. Si empiezan a salir nuevas strains en distintas partes del mundo, es imposible, literalmente, que con el capital actual se puedan llegar a soluciones con la misma rapidez que se llegó para la primera strain. Estamos hablando que el mundo se une, doctor. Yo creo que los recursos son ilimitados. Imagínate cuántas fundaciones billonarias como Greenpeace, si solo dejaran de donar a África y empezaran a donar al COVID, los avances serían mucho más rápidos, porque al final del día, ¿de qué te sirve salvar tanta gente en África de hambre si se van a morir de COVID? ¿O de qué te sirve hacer tu vacuna contra el SIDA si te vas a morir de COVID? Claro, y de hecho, ya hay una vacuna del SIDA que por primera vez está en fase 3, pero eso ni siquiera es noticia mundial porque todos los esfuerzos están enfocados en esta pandemia. Esta pandemia puede muy fácilmente acabar con el 10% de la población mundial. Cada ronda se va muriendo el 2% de la población mundial y cada ronda sucesiva se va acumulando ese 2% hasta que sea una enfermedad como el cáncer. El día de hoy, 22 de diciembre, fue cuando Estados Unidos dijo que el COVID es la primera causa de muertes nacionales, superando así la sobredosis por opiates y accidentes automovilísticos. ¿Qué opinas al respecto, profesor? Pues Estados Unidos tiene un problema de obesidad, igual que México, igual que otros países, pero eso ya lo afecta mucho más directamente que varios países europeos. Su índice de obesidad es mucho menor. Okay. También tienes que ver el índice de gente adulta, gente ya tercera edad. En Europa es mucho más grande la gente de tercera edad. La juventud es un problema en Europa. La gente no quiere tener hijos. Entonces, hay que analizar muchos factores. Puede que los sobrevivientes seamos nosotros, la generación. Los jóvenes. Y también estuve viendo un artículo macabro que hablaba sobre los beneficios que va a traer la pandemia, que es acerca de toda esta gente que va a morir, va a dejar mucho capital disponible para la gente que sigue viva en cuanto a herencias, casas vacías, los precios inmobiliarios van a bajar para los jóvenes, los millennials que puedan comprar sus casas más baratas y se va a reactivar la economía de una manera rampante y veloz después de que el coronavirus acabe de wipear a la población. Básicamente es lo que decía este artículo. Ahora, yo creo que son meras mamadas porque la verdad no puedes pensar que una pandemia es algo bueno después de que trae pura desgracia a todas las familias, pero sí se puede ver el sol, ¿no? Siempre saldrá el sol el siguiente día, es lo que yo creo que este artículo quería decir. ¿Tú crees que puede ser algo positivo para la humanidad esta pandemia, profesor? Yo creo que es la tragedia más grande del siglo. A todo lo malo, ¿no? Creo que a un terremoto, pues sí, hay muchos edificios que se caen, pero lo positivo es que la gente se une para ayudar al pueblo, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, pues Japón, pobre Japón, pero la verdad, pobre Japón, pero ve el país que es hoy, ve la libertad que tiene la gente hoy, ve el gran país que es Japón hoy en día, fue algo bueno que salió en la Segunda Guerra Mundial. Pero el pueblo de Japón ya era organizado desde antes de esa desgracia. ¿O qué es lo que quieres decir, profesor? Que se disciplinaron gracias a una desgracia. Yo creo que también los mexicanos trabajaron muy bien después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, debido a que también ya traían pues el chip, ¿no? Del 85, muchas personas, y muchos otros ya venían también adoctrinados a los simulacros, así que nos vienen enseñando desde varios años atrás. Entonces también por eso fue un desempeño fenomenal que tuvieron todos los ciudadanos ayudando y colaborando para resolucionar este problema, esta desgracia. Y justo por ese desempeño lo traían gracias a lo que pasó del 85. Y hay un libro al respecto que habla del shock social, que te explica sobre las sociedades que han recibido grandes desgracias, inclusive Alemania durante el Holocausto
después de eso se convirtió en un lugar mucho más ordenado, mucho más humano, mucho más cívico, mucho más respetuoso con los derechos de todos. Lo mismo sucedió en Japón, como tú dices, después de Hiroshima y Nagasaki, como que la gente se convirtió mucho más organizada, mucho más, inclusive flemática y también menos comunicativo, se podría decir, ¿no lo crees, profesor? Claro. O sea, tú te vuelves mejor, tú mejoras la versión anterior de ti gracias a que pasaste por dificultades. Claro. Ahora, ¿No? O sea, al tú correr tu ultramaratón, doctor, te volviste una mejor versión de ti porque sufriste. claro, es siempre el shock que va fragmentando la personalidad individual de cada individuo, o sea, de cada persona, va haciéndote Claro. una persona distinta después de cada faceta. Hay una Y imagen tiene que a mí me gusta sentido, güey. que Somos representa esto. un poco que le están sacando filo, y un poco más sharp. Sí, definitivamente. Ahora, ¿tú crees que pues, este tipo de choque, de shock cultural que se da cuando suceden este tipo de eventos, pueda cambiar a una sociedad o un país de tercer mundo hacia encaminarlo hacia algo positivo, hacerlo algo que no era antes? Eso es otra cosa que quería tocar. Y no tanto lo que dijiste ahorita, sino de los países tercer mundo en general. Ahorita están súper frágiles los países tercermundistas por el lockdown, el primer lockdown que hubo, ¿no? De marzo a junio, julio. ¿Tú Claro. crees que pueden aguantar otro lockdown? ¿Tú crees que si llega esta variante y empieza a afectar a tanta gente, el gobierno puede otra vez poner restricciones tan duras? Porque los negocios que sobrevivieron, sin contar súperes, están colgando de hilos. Bueno, de hecho yo he visto en las noticias que muchos países de África, como Tanzania, así, este, no reconocen la existencia del virus. De hecho, muchos gobernantes piensan que si no hablas del virus, pues no existe, ¿sabes? Y bajo esa lógica se han regido y es por eso que ahorita tienen tantos contagios y probablemente es por eso que tienen la nueva cepa, porque no se trató, no hubo ninguna especie de backlash de la sociedad médica y es por eso que se ha esparcido y modificado tanto, ¿sabes? Inclusive puede haber personas que ya se enfermaron 2 o hasta 3 veces del mismo virus y es en ellos donde el virus podría haber mutado. Hay gente que también lleva enferma más de un mes, 2 meses, y hosts donde está tanto tiempo el virus son literalmente el tubo de pruebas perfecto para que tenga esa siguiente mutación y en el siguiente contagiado tenga completamente otro ARN con capacidades mucho peores o mucho más desastrosas. Entonces tenemos que entender esto, es elemental que las sociedades se cuiden, ¿no? O sea, que los distintos países trabajen en conjunto. Europa lo ha controlado, pero si África no lo controla, nadie lo va a poder controlar, ¿sabes? Es igual que Latinoamérica, está hecho mierda ahorita, Estados Unidos también. O sea, no se ha podido controlar en ningún lado. Y están diciendo que el sistema médico va a colapsar esta semana. ¿Tú crees que China, al misteriosamente o mágicamente estar tan bien, mientras el resto del mundo está valiendo madres, no va a aprovechar para empezar a prestar dinero a lo pendejo a todos estos países africanos? Bueno, nosotros ya sabemos que el juego de la deuda chino es algo que China Es desde algo que hace ya ya varios años, están a aprovechar todavía más. China desde hace ya varios años ha aprovechado Kenia, esto, güey. no necesitas 20 millones de dólares, te los puedo dar. Sin embargo, si no me los pagas, me voy a quedar con esta mina. Claro, y ese es todo el problema. Lo que no sabemos que el juego de la deuda china, literalmente, lo que hace es darte un poco de capital para que tú puedas realizar tus proyectos e incrementar tu actividad económica, pero a largo plazo estás tú sacrificando tu puerto, tu aeropuerto, tu vía férrea, tu vía de comunicación terrestre, y se le estás literalmente regalando a los chinos, porque literalmente ellos están concesionando el uso de una carretera o de algo importante, ya sea una carretera, ya sea un proyecto inmobiliario enorme o ese puerto en el mar va a acabar siendo propiedad de un consorcio chino y pues básicamente al hacer esto en varias zonas de la ciudad, toda la ciudad va a acabar siendo propiedad de los chinos, ¿sí? Entonces es un Claro, problema masivo. Ya lo hemos hablado en podcast pasados, esperemos que los escuchen, pero el juego de la deuda chino es algo que se ha visto aplicado tanto en países de tercer mundo como Belice, cuando les vendieron un sistema de vigilancia que invade la misma seguridad de los ciudadanos, la misma intimidad de los Mozambique, ciudadanos. la deuda que tiene Mozambique a China es más del 100% de su propio PIB. O sea, no lo pueden pagar. Tendrían que trabajar Lo- más de un año para pagar esa deuda, ¿sabes? O sea, Les tuvieron que pagar con propiedades federales, como minas, sí, el mientras punto que es, el punto del juego de la deuda es depende quitarte tus propiedades. totalmente de la minería. ¿Sí?
China más dinero te da propiedades y al final te quitan todo lo que tienes, te quitan toda la ciudad. Ese es el problema. Ahora, ¿qué estamos viendo también con esto de la emancipación digital de las grandes compañías con la nueva red 5G? Que se va a fragmentar por completo la distribución de redes. Ya viste que, por ejemplo, Australia y lugares como Canadá, las zonas rurales, le han asignado contratos multimillonarios a la empresa SpaceX de Elon Musk y ahora va a ser la proveedora de Internet para estas zonas. Por ejemplo, zonas del Outback de Australia, zonas muy rurales de Canadá o zonas rurales de Estados Unidos que no tienen Internet actualmente, ya van a tener Internet de alta velocidad de hasta 180 megabytes por segundo gracias a las nuevas redes que está implementando Elon Musk con sus nuevos satélites Starlink. ¿Qué opinas al respecto, profesor? Bien por él. Yo creo que el mundo necesita más Elon Musk. Necesita gente que quiere cambiar el mundo y no solo ganar dinero y cash out. Ese Pero güey no realmente crees que, está obsesionado con solucionar problemas en el mundo. claro, pero no crees que al final está de alguna manera redireccionando todo este capital que se le da a las distintas empresas de telecomunicaciones y absorbiéndolo él solito desde sus satélites, si te das cuenta que es como un lugar que ya no tiene que implementar una red que cuesta millones, simplemente es un satélite y puede abastecer grandes extensiones de territorio. Es muy peligroso que una empresa de telecomunicaciones tenga este tipo de, de tecnología, ¿no? Porque literalmente no son varias, son 2 o 3 en el mundo. Si te das cuenta, ya es una la que está dominando y es la de Elon Musk. Eso se lleva hablando durante años, que un satélite sea el proveedor de Internet en todo el mundo. No se me hace nada raro. Lo que se tiene que discutir es quién se va a quedar con todos los datos que genere. Porque si un satélite va a estar generando Internet para el 10% de la población mundial, son datos muy valiosos que los gobiernos se tienen que meter a decidir cómo se van a usar, porque se podrían usar de manera peligrosa. Por ejemplo, Alphabet de Google, que dijo que iba a dar internet gratuito a todo el mundo, Y lo da. En el metro de there's a México, catch, but there's a catch, ¿sabes? O sea, hay algo detrás que no le quieren decir a la gente. Siempre que te ofrezcan internet claro, gratuito, claro. tú tienes que preguntarte a dónde están yendo tus datos. Y es algo que Pero, tú me abriste los ojos el otro día, profesor, que me estabas diciendo lo de, güey, me estoy chamaqueando a este estafador, yo te estaba comentando, lo estoy pendejeando. Tú me dijiste, güey, pero pues él ahora sabe de ahora, dónde eres, sabe tu cuéntale al número. público lo que hiciste. Claro, y es algo que me... Pues, el ¿Mandé? público no sabe esto del estafador. ¿Por qué no cuentas la historia bien? Bueno, la contaré y si quieren pongo unos screenshots. Pues miren, primero que nada, yo estaba tranquilo y me llegó un mail que decía que tenía una herencia que cobrar en Burkina Faso y yo definitivamente pues no tengo ningún familiar en Burkina Faso, pero pues dije, vamos, carajo, hay que cobrar esta herencia. Entonces decidí seguirle el juego a este estafador. Yo de entrada ya sabía que él nada más me quería quitar el dinero, pero es demasiado raro cómo él solamente mostraba su persistente insistencia en que yo le diera una tarjeta de Amazon. Literalmente que una tarjeta de 500, tenía 3 tarjetas de $500 de Amazon que le pasaba los códigos. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, le di largas, le dije, no, aquí en México no venden, aquí en México no hay Walmart, me lo chamaqué, aquí tenemos 7-Eleven, Supercar, la chingada. Me lo fui chamaqueando hasta que el güey se fue estresando. Total, le bajé los $1,500 a 100 pesos mexicanos y después le expliqué el tipo de cambio y que no era lo mismo y el güey se decepcionó. Le mandé fotos de badly scratched cards, ya sabes, güey, y el güey se desesperaba más. Total, pues me di cuenta de cómo estas mismas personas actualmente con el tema de la pandemia están siendo mucho más persistentes en querer recibir el dinero, que ya ni siquiera tienen un esquema de estafa, ya literalmente nada más te dicen, deposita el dinero, deposita el dinero, deposita el dinero. Es completamente pues, increíble, ¿no? Esto no sucedía antes. Y bueno, profesor, regresando a lo del tema del Internet, ya que conté esta anécdota. Mira, esto es lo que yo opino, doctor. Yo creo que si empresas como Google van a hacer el favor para que países pobres que no tienen infraestructura, para que el propio gobierno le dé internet a su gente, para ir adelante, que Google ponga internet en Metro, que ponga internet en Chapultepec, que todo el mundo pueda usar internet. Y si se queda con los datos, oye, pues fue un costo al proveer un servicio Como Facebook. espectacular. Facebook también se queda con tus datos, ¿no? Y te proveen el servicio de conectarte con tus amigos. Sí, o sea, lo que tiene que hacer el gobierno es entrar a negociar o a restringir qué se va a hacer con esos datos. Claro. Pero si lo que quiere Google es ciertos datos, pero al costo de que todo México tenga internet, ¿sabes Gratuito. cuánto va a salir al país mexicano gracias a eso? Sí, se Adelante, güey. beneficiaría muchísimo, claramente. Y de hecho, por ejemplo, en temas de la pandemia, sabemos que, Casi por todo ejemplo, es Apple alto, güey. tuvo una información muy verídica y muy,
pues concisa de cuántas personas sí se quedaron en sus casas, gracias a que ellos pueden detectar dónde se encuentra cada uno de los dispositivos Apple en tiempo real. Entonces, ellos vieron una reducción drástica del movimiento de los dispositivos geográficamente durante los días de lockdown y con eso tienen más o menos una imagen de cuántas personas se guardaron. Entonces, es fascinante ver cómo este tema de la tecnología está impactando actualmente temas como el de la pandemia. ¿No lo crees, profesor? Sí, sí. O sea, estas compañías que toman tus datos, obviamente te van a beneficiar, pero al final ellos también se están beneficiando un chingo de ti. Amazon también, ¿sabes? Amazon genera muchísimas líneas de información sobre lo que tú compras y al final te tratan de vender de regreso todas las cosas que tú deseas. Entonces, es ese problema. Todas estas grandes compañías en Pero verdad no son... no creen en la privacidad de datos. Y es por eso que la Corte Federal de Estados Unidos va a multar a Google, porque está comprobado que aun cuando tú desactivas la opción de cookies en tu servidor y computador, ellos siguen acumulando información de tu computadora. Nada más ya no la muestran en tu historial de Google Porque AdWords y así. lo que se está hablando mucho ahorita en la Suprema Corte de Estados Unidos es obligar a estas big tech companies en divergirse, en volverse varias empresas chiquitas. Y Es por eso que Google creó Alphabet, ¿no? que Android se separe, que el navegador de Google se separe, que Google Home y toda la tecnología se separe. Igual Apple, que Una ahorita escisión, Apple está buscando invertir en sus pilas para sacar su propio coche por claro. ahí del... Sí, sí lo había visto. pero que el negocio de iPhone se separe de Apple, que el negocio de Apple Plus se separe. O sea, quieren quitarle el poder porque están empezando a dar cuenta lo peligroso que es estas big tech companies. Sí, ya son más Imagínate que poderosas que tengas... países enteros. Tienen a la merced a todos. Por algo Mark Zuckerberg es de los hombres más ricos del mundo. Yo no sé si estaría a favor o en contra de eso. O sea, sí, es que casi o sea, está un ¿Estás a poco favor? fumada esta idea. Pero Facebook se podría volver un país, güey. Imagínate que Claro. compren un país barato en África y literal con tanto varo que tiene se vuelva un país Facebook. De hecho, Facebook ya creó una ciudad. Ellos invirtieron en construir una ciudad y diseñarla como ellos creen que será la ciudad del futuro, una ciudad inteligente. Pueden ver al respecto, lo pueden googlear. Y es una ciudad donde ellos quieren meter sus coches que se manejan solos, mamá y media, ¿sabes? Y donde la gente que trabaja en Google puede vivir gratis. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean con esto del gran poder que tienen las empresas de tecnología es que puede pasar inclusive en algún futuro lo mismo que pasó en China con la aplicación WeChat, que en esa aplicación tú pides un Uber, en esa aplicación tú le realizas una transferencia a tu amigo, también es tu WhatsApp y también es tu Facebook en una sola aplicación. Si tú quieres darle un baño a tu perro o pagar en un restaurante, utilizas esa aplicación. Entonces, es este problema de Lo las, mismo, güey. de las super apps o super powerful technology que al final toma una gran parte de tus actividades diarias y se WhatsApp benefician. se va a volver lo mismo. En WhatsApp WhatsApp vas a se, poder hacer... Creo que WhatsApp ya puedes hacer transferencias, de hecho. ya se pueden hacer transferencias, según yo había visto también el artículo, pero es simplemente como lo que tratando de hacer con PayPal, ¿no? Y ni siquiera te cobran un interés dentro de la transacción, es simplemente mover el grueso de transacciones lo que le brinda ese valor a la compañía. O sea, en lugar de Está bien, valer... güey. Sí, Está sí, claro, bien. está bien que lo Va a hagan. obligar a los bancos a que hagan lo mismo. Ahorita, si yo transfiero con Scotiabank, me cobran 5 baros por transferencia. A bancos no Scotiabank. Eso va a obligar a que los bancos pongan las pilas y ofrezcan el mismo o mejor servicio. Si tú haces un Hasta depósito en el que... Oxxo te cobran 15 varos. O sea, en cada lugar que te preste el servicio te van a cobrar distinto. Pero Sí, yo creo pero que lo si que está tú pasando sacas tu ahorita, banco, güey. sí, De hecho, que Amazon ya tiene su tarjeta, ¿no? Apple tiene su Apple ya tiene tarjeta de su crédito. tarjeta, su sistema de pagos Apple Pay, pero lo que yo quería decirte, profesor, y es Esa muy importante tarjeta, antes de güey. mencionar esto de Apple Pay, es que las empresas de tecnología, si te das cuenta, le están quitando el dinero a los bancos. Entonces, el siguiente paso de las empresas de tecnología es literalmente convertirse en bancos o en instituciones financieras, transacciones de pagos No, masivas. lo, lo que están haciendo los bancos, y justo por eso, por esa amenaza, están comprando todas las fintechs. Porque las fintechs llegaron con muy buenos servicios, se digitalizaron, lo cual los bancos Claro, no podían hacer debido a que no habían sus investigado, tamaños. no le habían metido al R&D cómo hacerlo, y dijeron, pues más fácil, los compro. Y así Claro. se han logrado digitalizar todos estos bancos comprando fintechs, pero Sí, no pero tienen el dinero para comprar un tamaño como más allá de Facebook, las ¿sabes? fintechs, lo que está pasando es, o sea, con Apple Pay y Android Pay, es estas compañías en específico que tú dices de tecnología, de desarrollo de software, sí le están ganando una tajada importante al mercado de tarjetas de crédito y bancos. ¿Sí o no, profesor? Claro que le están quitando Sin la lana, duda, sin duda. sin duda Pero alguna, Apple, Apple no es un banco, güey. O sea, Apple tiene su tarjeta, pero pero se está compitiendo apoya con con... ellos indirectamente.
en un futuro Apple podría decidir, igual que American Express lo hizo, voy a ser mi propio banco. Mi Totalmente. servicio va a ser elite. Si tienes mi Sí. tarjeta, te voy a dar mucho prestigio y Tienes muchos toda la razón. beneficios. American Express llamas a las 4 de la mañana porque se te ofrece algo y tienen Te el tratan como mejor rey. servicio. Te tratan como rey. Definitivamente, profesor. Tienes toda la razón. Seguro internacional, tiene muchos beneficios. ¿Qué impacto Y crees no que son, tenga esto? Este tipo de nueva competencia que acaba de surgir entre empresas de tecnología y bancos o empresas de crédito. ¿Perdón? ¿Qué efecto crees que tenga esto dentro de las, literalmente, o sea, este nuevo tipo de competencia que surgió entre las empresas de tecnología y desarrollo de software y los bancos, que era algo que no existía antes? Hace 5 años no se pensaba. No se pensaba, o sea, fueron emprendedores que dijeron, ¿por qué seguimos usando cheques de papel? ¿Por qué no lo hacemos con este celular? Yo creo que lo que pasó fue que hace unos años se saturó el mercado de celulares, ya todo el mundo prácticamente tenía un celular, caro o barato, y estas empresas se dieron cuenta que ya no iban a poder crecer más sus volúmenes de ventas porque ya el mundo estaba saturado de tecnología. Entonces dijeron, tenemos que buscar dónde hacer más business, literalmente. Y ya vendían aplicaciones, ya vendían música. ¿Qué más pueden venderte? Literalmente lo último que quedaba era, güey, no utilices tu tarjeta de crédito, utiliza tu iPhone o utiliza tu Samsung. Entonces, es ese último paso tajante que quieren dar para retirar el efectivo del mundo y ahora todos tus recursos los vas a tener desde la palma de tu mano. Pero no necesariamente, o sea, hay Es, países primermundistas como Japón, donde se sigue usando principalmente cash culturalmente. Va a ser muy difícil cambiar Japón a un cashless society. Pero hay países jodidos como China, donde ya no se usa cash. y son muchas tiendas o distintas dependencias las que te dicen ya no utilizamos cash, ya nada más utilizamos pura tarjeta. Y esta es una transición, como tú dices, no solo está dándose en Japón y en China, en Alemania y en toda Europa se está dando esta rápida separación de los usuarios que prefieren el efectivo y los que prefieren las tarjetas. Obviamente el efectivo tiene sus beneficios, no es traceable, no es detectable, no se puede ver su camino que recorre. Y los depósitos bancarios, pues claro que dejan un rastro, ¿sabes? Entonces ahí depende de cada quien, de cada persona, ¿no? Así es, doctor. Y con esto podemos cerrar el podcast, yo creo. Creo que fue una muy buena reflexión sobre el futuro. Confíen en mi palabra. O sea, Apple, Facebook, Amazon van a ser países en el futuro. Van a ser membresías. Vas a tener tu pasaporte de Amazon. Y es que el Definitivamente, gobierno no está... profesor. Definitivamente el software as a service va a ser lo que domine el futuro y estas compañías solo se van a enriquecer más. Tienes toda la razón. Queridísima audiencia, nos despedimos. Esperamos que les haya gustado este podcast. No olviden dejar su manita arriba y cualquier tema que quieren que discutamos o hablemos en nuestros siguientes podcasts, no olviden en comentarlo. Muchas gracias por escucharnos. Se despide su amigo el doctor. Hasta la próxima. Estás escuchando Políticamente Incorrectos, ja, 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 chúpenla.